Ya, perfecto. Entonces, ya nuestra penúltima ayudantía, bueno, la verdad es la última. La otra semana estoy hablando con el profe y al final decidimos hacer, bueno, cancelar la ayudantía la otra semana, pero les voy a dejar un video con ejercicios de repaso para la siguiente, o sea, para el programa 2, en verdad, que la tienen creo que el 11 de julio, ¿ya? Así que no va a haber ayudantía la otra semana para que sepan, porque en verdad creo que tú, Ornella, puede ser, sí, eres como la única que se mete con otra niña más, creo, así que bueno, para que sepan que va a ser la otra semana. Y bueno, para la gente que está viendo el video, ya se habrá dado cuenta que voy a dejar un video la otra semana de repaso para la prueba. Ya, entonces hoy día lo que vamos a ver, ya como casi última materia, lo que es curva de Phillips, ¿cierto? Inflación, desempleo y tasa natural de desempleo. Ya, entonces, recordando un poco, ¿cierto? Lo que vimos la semana pasada, que era la curva, ¿cierto? De oferta agregada y demanda agregada. En este caso es bastante similar, de hecho. La curva de Phillips al final nos vamos a dar cuenta que es prácticamente lo mismo, solamente que aquí vamos a ingresar a otras cosas, por ejemplo, la inflación. ¿Ya? Entonces, recordando lo que vimos la ayudantía pasada, ¿cierto? Vimos que P, el nivel de precios de la economía hoy, ¿cierto? Habíamos dicho que el precio real de hoy versus el precio de los trabajadores, ¿cierto? Que esperaban cuando negocien su salario. Habíamos hablado que, por ejemplo, si es que eh, negociaste, por ejemplo, tu sueldo pensando en que las cosas costarían un 5% más, al final costarán un 8% más. Entonces el sueldo real al final queda corto. ¿Sí? Que al final hablamos que P elevado E era el precio esperado, ¿sí? Tenemos también U, ¿cierto? La tasa de desempleo, que al final también es la fracción, digamos, de la fuerza, digamos, laboral sin trabajo. Sí, habíamos hablado también respecto a MU, que era el margen que cobraban las empresas sobre los costos. Entonces, si una empresa, no sé, tenía costos 100 y su margen era 20, entonces al final, ¿a cuánto va a vender? A 120, ¿cierto? Y también tenemos Z, que eran las variables institucionales que las habíamos denominado, que al final dan poder de negociación a los trabajadores. Habíamos hablado que podía ser, no sé, un seguro de desempleo, sí, algunos, no sé, pues, salarios mínimos, ¿cierto? Entonces, a mayor Z va a haber mayor salario exigido para cualquier nivel de tasa de desempleo, ¿cierto? Cualquier nivel de U. Y también alfa, que significa qué tan sensible va a ser el salario ante cambios en el desempleo. ¿Sí? Eso es lo que ya habíamos visto en la ayudantía pasada. Y lo que ahora se incluye, ¿cierto? Lo que es nuevo va a ser la inflación. Entonces nosotros lo vamos a anotar la inflación como la letra griega pi, ¿cierto? Vamos a tener la inflación efectiva, que es la variación porcentual de precios entre dos periodos. Es muy importante tenerlo en cuenta eh, porque vamos a tener varias definiciones distintas, ¿ya? Vamos a tener también pi elevado e, que va a ser eh, lo mismo en cuanto a precios como el significado, que al final va a ser la inflación esperada por los trabajadores, ¿cierto? ¿Cuánto van a esperar que los trabajadores o las personas eh, vean que va a subir al final la inflación, ¿cierto? ¿Cuánto va a esperar? Que obviamente no necesariamente va a ser lo mismo a la inflación efectiva, ¿cierto? Porque puede ser más alta o más baja. Y vamos a tener también la tasa natural de desempleo, U sub n, que va a ser el nivel en donde la tasa de desempleo, ¿cierto? Nivel de U, donde la inflación deja de tener una tendencia a subir o bajar, ¿sí? Todavía no sabemos cómo calcularla, pero ya pueden tener una pequeña idea, ¿cierto? De que al final es el desempleo de equilibrio de la inflación. Bien, entonces ya teniendo toda esta información, podemos ya seguir con lo que viene ahora, que es la curva de Phillips. Entonces, al final esta expresión la vimos en la ayudantía pasada, ¿cierto? Esta fórmula que está acá, esta ya la vimos, esta de acá, ¿cierto? Esta la vimos. Entonces, aquí, ¿qué viene de distinto? Entonces, ¿qué tenemos que hacerle a esta ecuación para que hable de inflación en vez de nivel de los precios al final? ¿Cierto? Que eso es lo que habíamos visto en la ayudantía pasada. Entonces,
lo que tenemos acá distinto, ¿cierto? Va a ser esta función de acá, ¿cierto? Ahora, esta expresión, ¿cierto? Esta función, en verdad, que depende tanto de u como de z, va a cambiar. En verdad, eh, al final, este como cambio, ¿cierto? Es como una forma, digamos, matemática como media conveniente. Al final, el exponencial que está ahí, ¿cierto? Lo vamos a ver después, en verdad, va a permitir que el logaritmo, ¿cierto? Va a deshacer esa función, entonces va a generar como otras cosas. Pero lo importante es como la intuición igual. Por ejemplo, eh, mientras más sensible sea el salario, ¿cierto? Al desempleo, va a haber un mayor alfa, ¿sí? Y un aumento en el desempleo va a golpear más fuerte el salario. Si se dan cuenta aquí, este término de acá, se aumenta, esta expresión total se va a hacer más negativa, ¿cierto? Porque esto está elevado a algo que estaba negativo. O sea, que en verdad lo multiplica un signo negativo, ¿sí? Entonces, em, ahora vamos a ir quizás a la parte como más matemática de esto. Ahora, no sé si va a entrar en la prueba directamente que les hagan esta como demostración matemática. Puede ser, porque igual en la prueba pasada tuvieron que demostrar algunas expresiones matemáticas y hacer álgebra y hacer todas esas cosas. Así que igual se las voy a dejar aquí como en la ayudantía para que las tengan y la vean, aunque yo creo que en el PPT igual lo tienen. Entonces, al final tenemos la función, ¿cierto? De P con el cambio, ¿cierto? De la función que vendía tanto de u como de z, que la reemplazamos y vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Ya, entonces aplicamos logaritmo natural. Esto igual puede ser una lata, pero bueno, quizás les entre, entonces quizás les puedo recomendar que lo tengan por lo menos igual en consideración por si acaso. Entonces, ¿qué va a pasar después? Restamos logaritmo de p del periodo anterior, o sea, p menos uno, ¿cierto? Al final vamos a restar este logaritmo del precio, ¿cierto? Del periodo anterior, p menos uno en ambos lados, porque eso es exactamente lo que al final convierte los niveles de precios en inflación. ¿Ya? Entonces, al final la inflación no es otra cosa que cuánto cambió el logaritmo del precio entre dos periodos. ¿Ya? Igual puede sonar un poco enredado, pero yo creo que es más importante, en verdad, como lo que significa la curva de Phillips más que esta demostración. Entonces, después de todo esto, vamos a tener que pi va a ser logaritmo de p menos logaritmo de p menos uno, que es la inflación efectiva, que igual acá tiene sentido porque habíamos dicho que era una variación porcentual, ¿cierto? Entonces, tiene sentido que resten como dos periodos distintos. Pi elevado a e, que es cierto que era la inflación esperada, va a ser logaritmo de p elevado a e menos logaritmo de p a la menos uno, ¿cierto? Que es el del periodo anterior, ¿cierto? Y logaritmo de uno más em, mu va a ser aproximadamente mu para aproximaciones válidas cuando el mu sea muy pequeño. Ya, en verdad esto repito, no sé qué tan importante sea, pero por si acaso se los paso igual, ¿ya? Lo que nos va a importar al final de todo esto, esta demostración, es que nos va a quedar las curvas de Phillips, que al final es eh, reemplazando todos estos valores, ¿cierto? Todos estos valores reemplazados aquí. Entonces, vamos a llegar a la curva de Phillips, ¿ya? Entonces, teniendo esto, ahora ya quizás podemos hacer otras cosas más, más entretenidas. Bueno, al final, ¿qué nos dice esta ecuación? ¿Sí? Primero, em, ya como más viéndola de forma como intuitiva quizás, bueno, no sé si intuitiva, pero viendo como desglosándola como en partes, esta función, ¿cierto? Vemos aquí eh, que la inflación esperada, ¿cierto? Tiene coeficiente uno, no viene con nada al lado. Al final, porque el salario ya se negoció, digamos, de cierta manera, pensando en esa inflación esperada. Entonces, decimos que todo eso se traslada completamente a la inflación efectiva, que efectivamente, valga la redundancia, eh, ese mismo valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si todos esperan un 5% de inflación, ese 5% ya quedó como incorporado, digamos, en, no sé, pues los nuevos contratos, por ejemplo, salariales. Sí, por eso el coeficiente es uno. Entonces, sí podemos, digamos, ir explicándola uno a uno, pero igual ahí lo invito para que ustedes también la puedan como interpretar, como por los dos, digamos, las dos expresiones que quedan, que es esta y esta, ¿sí?
Bueno, les puedo decir esta quizás que puede ser más importante que por qué V entra restando, ¿cierto? Porque al final, mientras más desempleo haya, ¿cierto? Eso significa que menos trabajadores van a estar presionados por salarios más altos. Entonces, ¿qué va a pasar? La inflación va a caer, ¿cierto? Entonces, por eso acá tenemos el signo negativo, ¿sí? Y bueno, ¿por qué también aparece el subíndice T? Eso igual lo habíamos hablado antes. Em, Igual hasta ahora hemos estado escribiendo las ecuaciones em, como una foto, como que solamente en un momento, en un periodo como bien determinado, bien preciso. Pero al final, si se dan cuenta, la inflación es algo que va evolucionando, que va cambiando, ¿cierto? Periodo tras periodo, o año a año, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Dependiendo del periodo, pero generalmente la inflación la vemos por año. ¿Ya? Entonces, así que por esa razón necesitamos poder comparar distintos periodos. Entonces, por eso le agregamos al final el subíndice T. ¿Sí? Y bueno, todas esas las otras expresiones, ¿cierto? Que es la inflación esperada y el desempleo. Específicamente de ese año T. ¿Sí? Entonces, ahora, em, esta es la ecuación base, ¿sí? Como sale acá abajo, es la ecuación base. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es hacer ciertos supuestos sobre el valor específico de la inflación esperada en un periodo determinado, ¿sí? Sub T. Entonces, en base a ese supuesto, vamos a empezar a como generar distintas versiones de la curva de Phillips, que ahora vamos a ver, que en verdad son dos casos. El primero, el que está acá, que es la primera versión de la curva de Phillips que, bueno, en los años 60, esta persona, Phillips, miró los datos del país de, bueno, creo que él era de Inglaterra, y notó que cuando hay poco desempleo, los precios suben más rápido. Entonces, para simplificar eso, supuso que la gente ni se le pasaba por la cabeza esperar inflación. Entonces, él dijo, ya, ok, voy a decir que mi inflación esperada siempre va a ser cero, siempre. Entonces, al final quedó, bueno, claro, queda igual a cero y queda en esta expresión la curva de Phillips original, ¿sí? Si ven aquí, es distinta, esto se va a cero y queda simplemente eso, que es justamente lo que está acá, ¿sí? Bien, entonces, claro, al final este espiral, como sale acá, de salarios-precios, bueno, ¿qué va a pasar? Eh, Al final, desempleo bajo, ¿cierto? Los salarios van a subir, las empresas van a subir los precios y los trabajadores van a pedir más salario. Y bueno, ¿sí? Entonces, eh, esa sería como la primera versión, ¿cierto? Cuando tenemos que la inflación esperada es igual a cero. Bien. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta de los que están por ahí. Si está todo bien o alguna duda queda por ahí. No, ninguna duda. Todo claro. Ya, perfecto. Excelente. Ya, sigamos entonces. Entonces, tenemos ahora una segunda versión, ¿sí? Bueno, que se llama inflación con expectativas adaptativas. Bueno, después de los años 70, la inflación ya se dieron cuenta que empezó a ser, digamos, persistente, como se dice ahí. Digamos que si fue alta el año pasado, probablemente va a seguir alta, ¿sí? Entonces al final esto va a romper el supuesto de Phillips, bueno, de los años 60, de que al final la inflación esperada siempre sea cero. Entonces ahora introducimos un nuevo factor, podemos decir, que va a ser teta, creo que es ese símbolo, sí. Que va a ser el peso que le damos como a la memoria de la inflación pasada, ¿sí? O sea, ahora nos va a importar cuál es la inflación del periodo anterior, porque vamos a suponer nosotros de que probablemente sea similar a la del año pasado. O sea, no va a haber un cambio como tan brusco o tan radical en cuanto a la inflación. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, si es que esto se va a cero, volvemos atrás, ¿cierto? Y vamos a esta expresión de acá, que pi elevado a e es cero. ¿Sí? Entonces, Em, acá hay algunos como casos de teta, ¿cierto? Habíamos dicho que cuando teta era igual a cero, entonces la inflación pasada no importaba. Es decir, la versión original de Phillips.
Cuando este rango está entre 0 y 1, la inflación va a influir parcialmente. Y cuando teta es igual a 1, vamos a decir que la inflación pasada se traslada completamente a, digamos, a la actual, ¿sí? Que eso al final es lo que nos importa, ¿cierto? El caso, digamos, como dice acá, empíricamente más relevante hoy, ¿sí? Entonces, con eso vamos a sustituir teta igual a 1, vamos a sustituir también que la inflación esperada va a ser igual a la inflación del periodo anterior, por lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, con todos esos cambios que aparecen aquí, vamos a llegar a esta expresión de acá, ¿sí? Que va a ser la nueva como versión 2.0 de la, em, de la curva de Phillips, ¿sí? Entonces, ojo que igual, acá dice, claro, el desempleo ya no afecta el nivel de inflación, sino su variación. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No estamos buscando como ya el nivel de inflación de este periodo, sino como cómo fue cambiando al final entre dos periodos, ¿sí? Entonces, ya con eso, podemos seguir avanzando, ¿cierto? Y vemos la curva de Phillips hoy, ¿sí? Que en verdad eso es como lo que más se acerca a la realidad con un teta igual a 1, ¿sí? Que también se llama curva de Phillips aumentada por expectativas o modificada, ¿sí? Eso tiene esos nombres. Bien, entonces, respecto ya tenemos la curva de Phillips, ¿cierto? Actualizada. Entonces, ahora vamos a decir para qué nivel de desempleo la inflación deja de tener motivo para subir o bajar. Entonces, esa condición es justamente la que habíamos visto de la inflación en el mismo periodo, que va a ser igual a la anterior. Es decir, que la variación es cero, porque va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, en base como a esa premisa, lo que vamos a hacer es igualar, ¿cierto? Esto lo vamos a dejar igual a cero, ¿cierto? Lo que habíamos dicho anteriormente, y vamos a poder despejar la tasa natural de desempleo, que es esta expresión de acá. ¿Sí? Entonces, eh, en ese caso, por ejemplo, si las empresas van a cobrar más margen, o sea, ¿cierto? Eh, ahí el MU, digamos, mayor. O bueno, si los trabajadores también van a negociar con más fuerza, la economía va a necesitar como una especie de- como de colchón, se podría decir, ¿sí? Para que al final los precios no se disparen, ¿ya? Bueno, acá dice que tampoco el objetivo es buscar desempleo, objetivo de cero desempleo, ¿cierto? Sino que es una característica, digamos, como estructural de la economía, si no es que busquemos tampoco o sea, desempleo cero. De hecho, eso no es posible. Entonces, lo dejé ahí como una nota pequeña, ¿ya? Entonces, eh, con eso vamos a poder encontrar una relación entre la tasa de desempleo efectiva, que es U sub T, y la tasa de desempleo, la tasa natural de desempleo, que es U sub N, ¿ya? Entonces, bueno, si sustituimos U sub n en la curva, vamos a obtener esta expresión que al final es la forma más usada. Si se dan cuenta aquí, la diferencia, le agregamos acá el U sub n, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos tres casos posibles, ¿cierto? Comparando tanto la tasa de desempleo efectiva y la tasa natural de desempleo. Eh, Y aquí está, bueno, si U sub t es menor a U sub n, la inflación aumenta. Si U sub t es mayor a U sub n, la inflación disminuye. Y cuando ambas son iguales, la inflación se mantiene igual. ¿Sí? Igual esto yo creo que hay que aprendérselo eh, para la prueba. Y bueno, también está este nombre Nairu, ¿cierto? Que es otro nombre en verdad que se le llama a la tasa natural de desempleo, ¿cierto? Que al final es la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, ¿sí? Esta también, por eso se llama también Nairu, bueno, aunque está en inglés, ¿ya? Al final es porque es la única tasa que es como compatible con una inflación que sea constante, que no vaya cambiando en el tiempo, ¿sí? Eso es como un extra. Entonces, em, eso sería la verdad como de contenido de materia.
respecto a la curva de Phillips, ¿cierto? Vimos que hay dos casos, que íbamos a poner un supuesto respecto al valor de la inflación esperada, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, antes de empezar el ejercicio, ¿hay alguna duda? ¿Quedó algo por ahí que no se entendió o todo está claro para poder avanzar al ejercicio? No, ninguna. Ya, perfecto. Excelente. Entonces, vamos acá al ejercicio que, bueno, nos dan los datos de una curva de Phillips, ¿cierto? De una economía que está dada por esa expresión de ahí. Y tenemos dos partes. Primero, parte A, ¿cierto? Donde la versión original, donde pi elevado a b es igual a cero. Suponga primero que como en la versión original de Phillips, los trabajadores no esperan inflación. Si la tasa de desempleo es U sub t igual a 4%, calcule el nivel de inflación para, bueno, de inflación pi sub t, ¿cierto? Y la B es respecto a la versión moderna, ¿cierto? Con teta igual a 1, donde la inflación esperada va a ser igual a la inflación del periodo anterior. Entonces vamos con la primera parte y ahí después nos vamos a la parte B. La parte A vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a poner acá parte A con, eh, ¿cierto? Esto era, no, esto es pi sub t, perdón, eh, igual a cero, ¿sí? Recuerden que ese es el primer supuesto que habíamos conversado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a escribir cuál es la expresión, ¿cierto? De la curva, que es pi grado e más 0,12 creo que es, menos 2,5 u sub t. Bien, super, tenemos esto entonces. Em, Sabemos, ¿cierto? Que la inflación esperada es cero, entonces esto lo podemos simplemente, ¿cierto? Llevar a cero, ¿sí? Entonces va a ser pi sub t igual a 0,12 menos 2,5 ut, ¿cierto? Y también sabemos que em, la tasa de desempleo es 4%, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí que ut es igual a 4%. Entonces simplemente aquí reemplazamos 0,12 menos 2,5 por 0,04, ¿sí? Recuerden que 0,04, en la prueba uno me pasó harto que muchos pusieron, no sé si era 5%, pusieron 0,5. ¿Ya? Acuérdense de bien poner los porcentajes, ¿ya? Entonces, dando esto, como resultado 0,12 menos, esto es, ¿cuánto es esto? 0,10, 0,1, ¿sí? Entonces tenemos que la inflación, ¿cierto? De ese periodo va a ser 0,02, que es lo mismo que 2%. ¿Bien? Y con eso, en verdad ya teníamos la primera parte, porque nos pedían simplemente calcular el nivel de inflación, ¿sí? Entonces, ya tenemos la parte A lista em, con el primer supuesto, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a la parte B, donde aquí cambia ya la cosa, porque nos piden, supongo ahora que las expectativas son adaptativas con, bueno, con teta igual a 1, calcule la tasa natural de desempleo U sub n de esta economía. Si la tasa de desempleo es 4%, bueno, es la misma que en la parte A, calcule la variación de la inflación entre t-1 y t e interpretar el signo del resultado. ¿La inflación sube, baja o se mantiene y por qué? Ya, perfecto. Entonces acá nos están pidiendo la tasa natural de desempleo. Entonces, eso nos pregunta, ¿cierto? Recuerden que U sub n es que la tasa aquí de desempleo, donde la inflación no cambia. ¿Se acuerdan que era el equilibrio? Entonces, donde la inflación no cambia. Entonces, esto significa que, eh, ¿cierto? La inflación del periodo, ¿cierto? T va a ser igual a la esperada, ¿sí? Que al final esto es lo mismo decir que pi sub t va a ser igual a pi sub t menos uno, ¿cierto? La inflación de este periodo va a ser el mismo al anterior. Entonces con eso tenemos que pi sub t, ¿cierto? Va a ser igual a pi sub t elevado a e más 0,12, repetimos la misma, menos cuánto era.
menos 2,5t. 2,5 ut. Súper. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como nos están preguntando la de la tasa natural, ¿cierto? De desempleo, tenemos que modificar este U sub t por U sub n, ¿sí? Y también lo que tenemos que hacer es modificar este pi sub t por un pi sub t elevado a e, ¿cierto? Por lo que habíamos dicho acá. Entonces, haciendo ese cambio, ¿cierto? Vamos a decir que pi sub t va a ser igual a pi sub t elevado a e y que u sub t va a ser igual a u sub n. Entonces, si hacemos todo esto, si se dan cuenta, esto es lo mismo, ¿cierto? Entonces, me va a quedar cero igual a 0,12 menos 2,5 por u sub n, ¿sí? Por ese cambio. Entonces nos va a quedar cero igual a 0,12, uy, me quedó un error, 0,12, em, sí, menos 2,5 por u sub n. Bien, entonces aquí lo que nos va a quedar es simplemente despejar. Entonces despejamos u sub n, ¿cierto? Y nos va a quedar 2,5 u sub n, igual, perdón, 0,12. Y nos va a quedar que u sub n va a ser 0,12, 0,12 sobre 2,5. Y esto va a ser lo mismo que 0,048. Es decir, un 4,8%. Esa va a ser la tasa natural de desempleo. Bien. Entonces, em, ¿qué más nos piden? Calculamos ya la tasa natural, ¿cierto? Y nos piden ahora la variación. Entonces, ahora calculamos la variación de inflación con una tasa de desempleo de 4%. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya calculamos la tasa natural, ahora tenemos que calcular la variación. Si se dan cuenta, para calcular la variación, acá está, ¿sí? Al final lo que nosotros queremos encontrar es esto, ¿sí? La variación de un periodo con otro. Entonces necesitamos usar esta expresión de acá. O sea, necesitamos el valor de alfa, el valor de u sub t lo tenemos, y tenemos también el valor de u sub n que lo encontramos recién, ¿sí? Entonces, escribimos esa fórmula. Vamos a usar pi sub t menos pi sub t menos uno va a ser igual a menos alfa u sub t menos u sub n. Bien. Ahora, ¿tenemos alfa? Sí, tenemos alfa. ¿Cuál es el valor de alfa? Es el que acompaña a u sub t, es decir, 2,5. Sin el menos, sí. Solamente el, digamos, como el valor absoluto de eso. Entonces, vamos a tener que alfa es 2,5, ¿cierto? Vamos a decir también que u sub t nos lo dan, creo, sí, nos lo deberían dar, sí, 4%. 4%. Y también nos dan, bueno, no nos dan un sub n, lo acabamos de calcular, que eso es 4,8%, es decir, 0,048. Lo dejamos al tiro nomás en decimal. Bien, entonces tenemos absolutamente todo y podemos llegar y reemplazar todos los valores. Entonces tenemos que pi sub t menos pi sub t menos uno, que recuerden que esa es la variación de inflación entre un periodo y otro. Todo va a ser menos 2,5 multiplicado 0,04 menos 0,048. ¿Bien? Y esto va a ser lo mismo que menos 2,5 por, em, bueno, en verdad, puedo calcularlo directamente. Vamos a calcularlo. Esto es, esto es 0,02%. O sea, 0,02, es decir, un 2%. Entonces, pi sub t menos pi sub t menos uno es igual a un 2%. ¿Bien? Perfecto. Entonces ya encontramos la variación. Bien. Entonces, ya tenemos calculada la variación y ahora nos piden, creo que interpretar puede ser el signo. Sí.
interpretar. Ya, entonces, ahora, em, bueno, podemos decir como conclusión que como, lo voy a escribir, como U sub T, que es la tasa de desempleo, ¿cierto? Es 4%, es menor a la tasa natural de desempleo, ¿cierto? Que es 4,8%, que está la tasa natural de desempleo. em, el desempleo está por debajo de, de su nivel natural, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la inflación sube 2 puntos porcentuales respecto al periodo anterior. Respecto al periodo anterior. Súper. Entonces, al final, ¿cómo lo podemos explicar como con palabras quizás un poco más simples? Al final, como con tan poca gente, ¿cierto?, desempleada, eh, al final a las empresas les va a costar un poco más encontrar trabajadores o cómo retenerlos, ¿sí? Al final, para poder contratarlos, van a tener que ofrecer algunas empresas, bueno, seguramente todas, ofrecer sueldos más altos. Entonces, ese mayor gasto en sueldos, al final las empresas los van a trasladar después a los precios de lo que venden, ¿cierto? Y por ese motivo, un desempleo bajo termina generando mayor inflación. Por eso la inflación al final sube en 2 puntos porcentuales respecto al periodo anterior, ¿sí? Entonces, al final ese igual es el motivo. Y con eso ya tendríamos lista la ayudantía de hoy. Como les dije la otra semana, no hay ayudantía. Van a tener ejercicios, bueno, un video con ejercicios de preparación para la prueba. Igual, cualquier consulta o duda que tengan, obviamente me pueden escribir. Bueno, no sé si hay alguna duda para dejar de grabar. No, ninguna. Ya, perfecto. Entonces vamos a dejar de grabar.